Hola, ¿cómo están? Bueno, todavía estoy yo sola, así que voy a esperar un ratito, así se va sumando alguien más. Bueno, les cuento que estoy grabando doble para este vivo y para el canal de YouTube, porque la temática como que da directamente para los dos espacios. Así que a veces si me ven mirando para otro lado, es que estoy mirando a la otra cámara. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar un ratito. 2 minutitos y empezamos. Total, esto va a quedar grabado. Bienvenida, Eliana. Esperamos un ratitito y empezamos. Un minutito más. Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Cuando escuchen esto y a los que están y se vayan sumando hoy también. Bueno, ayer estaba planificado este vivo, después recibía algunos mensajes diciéndome que bueno, que como hoy era feriado, por ahí la gente iba a estar como medio con otra cosa, entonces algunos no iban a poder estar y me propusieron hoy o el domingo. Y bueno, y justo hoy eh, es también el Día Mundial por la Salud Mental y en cierto sentido algunas de las cosas que yo quería contarles para contextualizar en mi vida este tema tienen que ver con también la salud mental. Así que bueno, estamos grabando esto hoy que es 11 de octubre. Eh, no, 10 de octubre, perdón. Y, y bueno, vamos a empezar a hablar de eso. Nuestro tema central es la creatividad, a hablar de la creatividad y de la creatividad en nuestras vidas, cómo nuestro, nuestro mundo puede modificarse fuertemente a partir de la creatividad eh, y ay, el impacto que tiene, perdón, el impacto que tiene para no solamente para nosotros, muchas veces para los demás también. Así es que yo quería empezar a contarles por qué este tema y por qué ahora, eh, bueno, como el público se renueva, dice la Chiqui Legrand, vuelvo a ponerlos un poco en contexto. Eh, bueno, yo hace unos meses estoy atravesando una situación de salud que tiene que ver justamente con la salud mental. Eh, Estoy con crisis de ansiedad generalizada, pánico, un cuadro depresivo también. Y cuando empecé con todo esto, al poco tiempo tuve que dejar de trabajar. Estoy de licencia en mi lugar de trabajo en relación de dependencia. Yo soy educadora, soy docente. También por esto me parece que me gustan estos espacios para que podamos hablar también desde otro lugar de lo que nos convoca, del diseño y demás. Eh, y bueno, y tuve que dejar de trabajar y estaba haciendo justo la formación en interiorismo, que era como un hobby, perdón. Para mí siempre me había gustado mucho. Y, y bueno, y al quedarme eh, sin trabajo para hacer y sintiéndome como muy perdida y muy mal, como me sentía,
bueno, trabajando con mi psiquiatra y demás. Mientras salí adelante, empecé a ponerle mucha pila a esto. Yo siempre fui una persona muy creativa, desde chiquita. Siempre fui muy creativa y durante toda mi historia laboral la creatividad estuvo centrada en cuestiones del trabajo sobre todo. La mayor parte de las cosas que he generado de muy distintos niveles, ¿no? A nivel no sé, de trabajo con un grupo pequeño de estudiantes, a proyectos institucionales grandes, a propuestas que trascendieron en nuestros espacios de trabajo dentro de la escuela. En general, todas cosas, las mejores cosas que me han salido siempre a partir de hablar con otros, ¿no? De escuchar que había una necesidad o que había un problema o que había unas ganas de hacer algo de una manera distinta y no encontrar cómo. Y bueno, y a mí se me daba fácil. Y cuanto más creaba, más fácil se me hacía crear. De hecho, también escribo, soy escritora. Todos estos meses me ha costado un montón escribir, así que ahora no estoy escribiendo. Me cuesta mucho concentrarme en cuestiones teóricas. Eh, por ahí este vivo lo vea una de mis profes, eh, que estoy haciendo una formación con ella, que es medio que a distancia y a propio tiempo, al propio ritmo, y por ahí avanzo y por ahí freno un montón porque, bueno, me cuesta un montón concentrarme. Perdón si hizo ruido esto. Y bueno, y así fue que por un trabajo práctico que había que hacer para el curso que yo estaba haciendo, empecé a usar un programita de diseño y empecé a resolver el caso práctico y cuando lo tenía casi resuelto se me ocurrió otra manera de resolverlo y, y se me abrió una puerta enorme eh, que me ha hecho muchísimo bien y que tiene que ver directamente con la creación de Oliphant y con que yo me esté dedicando a esto ahora, que aunque no pueda estar trabajando en mi trabajo habitual y que haya muchas cosas que no puedo hacer, porque eso también es la realidad de la salud mental. Eh, Hay cosas que parece que pueden seguir funcionando y hay otras cosas que no. Eh, y a veces no funciona nada y a veces parece que funciona todo. Y bueno, y es atravesar ese proceso. Y a mí atravesar todo esto de la mano de Oliphant fue sumamente importante. Y en esta semana, hablando con una persona con la que nos une un afecto muy grande, me dijo que bueno, que le llamaba mucho la atención esto de verme a mí como estoy habitualmente y de verme a mí en este espacio de Oliphant, y que parecían dos cosas distintas, como que parecía que a mí acá no me pasaba nada y que en la otra vida sí me pasaba. Entonces me puse a pensar qué pasaba con eso, qué sucedía con eso y me encontré con que lo que sucede es que la creatividad fue para mí y está siendo para mí el gran soporte y el gran salvavidas. Eh, entonces me puse a leer y me puse a investigar un poco en qué impacta la creatividad en nuestras vidas, si todos somos creativos, si la creatividad se aprende, porque además también me venía muy bien para todo lo que hacemos acá en Oliphant, ¿no? Y bueno, y me encontré que hay personas que son creativas naturalmente y que cultivan esa creatividad y esa creatividad crece, pero también que hay personas que no son creativas o que parece que no son creativas, pero que pueden empezar a hacerlo con el estímulo adecuado, con
ponerle un poco la intención, pensar afuera de la caja, ¿no? O como dice, hay un dicho en inglés que habla de pintar por fuera de la línea, ¿no? Animarnos a volar y a romper la estructura que se nos da y bueno, y ver qué sucede a partir de ahí. Yo traigo algunas propuestas para hacerles en relación a la creatividad y a la creatividad en sus propios espacios, en sus propias casas. A partir de este estudio que estuve haciendo y de esta investigación y demás, se me ocurrió que un material lindo que podrían tener subido en la bio de Oliphant, en el espacio que da Linktree, sería un material que podrían descargar y que tuviera ejercicios o propuestas o cuestiones que nos ayudaran a desarrollar la creatividad en relación a nuestros espacios, a nuestras casas, a las formas en las que encaramos algunas cuestiones y que por ahí querramos o necesitemos cambiar. Así que va a venir eso muy prontito. Y bueno, y hoy quería proponerles como un pequeño ejercicio para ver de qué manera se ponen en juego muchas cosas en torno a la creatividad. Y ese pequeño ejercicio es que elijan de sus casas un objeto que realmente les guste mucho, ¿sí? Un objeto que encuentren especialmente ligado a ustedes y que lo coloquen en otro lugar. Sí, no sé, si es no sé, una velita como esta, yo esta velita la tengo puesta en una mesita de centro, que es así redondita. Bueno, se ve en la otra cámara, acá. La tengo puesta ahí, al lado de otra que es más pequeña. Pero, ¿qué pasa si yo tomo esta vela con esta velita, las dos, que son el juego, ¿sí? Y en lugar de tenerlas puestas en la mesita de centro de mi living, las pongo en una repisa en el baño, por ejemplo. Y en la repisa del baño, digamos, no la ve todo el mundo. Hay visitas que vendrán a casa y estarán en el living y no pasarán nunca al baño. Si las pongo en el baño de la familia, las va a ver la familia solamente. Y si las pongo en el baño de visitas, la van a ver las visitas solamente. No sé, las pongo ahí. Y el ejercicio es primero pensar en el objeto, después pensar en ese objeto, en dónde ponerlo para hacer este ejercicio de cambiarlo de lugar, hasta incluso podemos cambiar su utilidad. No sé, si es un libro que nosotros tenemos en nuestra biblioteca y lo queremos mucho, a lo mejor ese libro lo podemos poner decorando el ingreso de casa o lo podemos poner sobre una mesa. Vieron que ahora vienen mucho las cajas como si fueran libros. Entonces son libros vacíos que uno levanta y puede guardar cosas allá adentro y después los tenés sobre la mesa como si fueran un libro de verdad. Bueno, probar poner un libro de verdad, nuestro libro de verdad en la mesa. Y la segunda parte del ejercicio es ver cómo nos sentimos con eso, ¿sí? Es ver qué emociones nos genera ese objeto en otro contexto o con otro uso o a partir de nuestro esfuerzo o de nuestra decisión voluntaria de cambiarlo de lugar. Y van a ver que se van a movilizar varias cosas. Si ustedes son personas que están como muy acostumbradas a mirarse y
trabajan con sus emociones y con sus sentimientos y demás, van a ver que van a poder distinguir más rápidamente que sienten otras cosas, que se les movilizan otras cosas, ¿sí? Que sienten más alegría cuando están en ese lugar donde está ese objeto que la que sentían antes, que sienten que les falta algo en ese otro lugar donde estaba, que se les movilizan recuerdos que hacía mucho tiempo que no se ponían en juego, que eso les da pie a si pusimos las velas estas ahora en la repisa del baño, ¿qué puedo traer para poner en esta mesa que tengo acá y que me quedó con un espacio vacío? Este movimiento en cascada es bastante común en la creatividad, es bastante habitual en lo que a creatividad se refiere. Cuando llevamos todo esto a el diseño de interiores, a la decoración, hola Nadia, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Cuando llevamos todo este tema a la decoración y al diseño de interiores, empezamos a ver que por ahí estamos en un espacio que no nos gusta o con el que no nos sentimos cómodos o que hasta nos extraña, porque por ahí decimos, che, si cuando yo armé esto a mí me gustaba, si cuando yo puse estas cosas me parecía que estaba re lindo y de repente no me sirve más o no me llena más. Eh, Prueben, porque muchas veces uno arma un espacio en un momento de su vida, ¿sí? En una circunstancia X que tiene, no sé, tiene los chicos chicos. Entonces necesita un lugar más amplio para poder compartir ese espacio con los chicos. Estar los adultos, los más grandes, sentados en un determinado lugar y que haya lugar para que los nenes estén con sus juguetes, con sus colores y con sus cosas. Pero después los chicos crecen. Entonces ese espacio tan amplio que puede haber en el suelo para que los chicos jueguen no me sirve más. Entonces yo siento que a ese lugar le falta vida. Y sí, le falta vida porque le falta ese elemento, entre comillas, decorativo, que eran los niños que usaban ese espacio y con el que nosotros compartíamos también sus juegos y ese tiempo. Entonces, si nosotros movemos un poco los muebles que están en ese lugar, achicamos ese espacio tan amplio que teníamos, nos animamos a poner a lo mejor una funda de una tela más clara. Estoy pensando en un living, por ejemplo, o en una sala de estar. Pero lo mismo aplica a un comedor, a una cocina. Puedo empezar a jugar con otros colores, ¿sí? Eh, y a lo mejor eso mismo que tengo, sin ninguna inversión económica, me empieza a dar más bienestar. Que un poco esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea, que mantenemos y que defendemos los interioristas y que tiene que ver con que esos espacios donde nosotros estamos sean espacios que nos hagan sentir bien, en los que nos sintamos cómodos, en los que sintamos que lo que nosotros necesitamos que salga de nosotros en ese espacio resulte. Si es una oficina, un local comercial, un consultorio, un espacio de trabajo, que bueno, que me den ganas de trabajar y que me sienta con las cosas que necesito a mano y que estén acomodadas de una manera tal que a mí me parezca que es agradable para mí, para las personas con las que yo comparto ese espacio, ¿sí? Y si es mi casa y yo en mi casa necesito descansar, que mi casa se preste para eso. Y si tengo un trabajo o tengo una actividad fuera de casa que es súper tranquila, en la que estoy en absoluta soledad, no sé, trabajo en un espacio, en una empresa haciendo análisis de datos encerrado en una habitación donde no veo a nadie porque trabajo con datos que son muy sensibles y que nadie puede ver. Y llego a mi casa y no tengo tanta gana de estar tranquilo, en silencio y solo.
o sola, o bueno, o con mi familia, así como en modo zen, ¿sí? Por ahí tengo ganas de que mi casa sea un espacio que invite a que venga gente, que la gente se sienta cómoda cuando viene, que todas las reuniones y todas las cosas sucedan en mi casa. Entonces, no hay una única respuesta a cómo tienen que ser los ambientes para que sean lo correcto, ¿sí? Yo hablo mucho de llegar a tu casa a descansar y a refugiarte porque siempre fui muy de anidar, entonces para mí la casa significa eso. Si yo en mi casa no puedo sentir que anido, yo me siento incómoda. Pero entiendo y tengo clientes que lo plantean de esa misma manera, que hay otras formas de necesitar vivir esa casa. ¿Y en qué entra la creatividad acá? En que nosotros reconozcamos, como en el ejercicio del objeto, reconozcamos el objeto y en este caso reconozcamos qué necesitamos sentir en nuestro espacio, ¿sí? Y que después probemos distintas maneras de hacer que ese espacio nos dé esa respuesta que nosotros necesitamos. Y acá, por supuesto, va a aparecer la posibilidad de que si no nos sale solos a nosotros individualmente y en conversación con las personas con las que vivimos, eh, por ahí trabajar con el apoyo o la ayuda de un interiorista que conoce las preguntas que hacer para que la respuesta esta que estamos buscando salga, que tiene cosas para mostrarnos y para ofrecernos que nos digan, che, esto me gusta, esto no me gusta, y vayamos probando distintas alternativas. Eh, no es necesario que seamos o que desarrollemos nuestra creatividad nosotros solos. Eh, y es más, yo creo fervientemente que los mejores resultados de la creatividad se logran cuando lo hacemos con otros, ¿sí? Eh, Como para ir cerrando y volver al principio. Eh, en todo este proceso que yo estoy viviendo, si no hubiera estado trabajando con ese curso y con ese grupo de gente y con esa propuesta de trabajo práctico que me estimuló a pensar en otra cosa que no fuera en lo que yo estaba pensando, y como tenía ciertas condiciones, eso que tenía que hacer, tenía que tratar de cumplir con esas condiciones. Si yo no hubiera estado con esa demanda y a lo mejor no arrancaba con esto y no encontraba en la creatividad este tremendo apoyo y esta tremenda ayuda que estoy encontrando. Eh, en síntesis, la creatividad nos hace bien individualmente, nos hace bien en nuestra vida y nos hace bien socialmente. Nos resulta súper común escuchar esto de, bueno, siempre fue así. Bueno, las cosas son así, ¿sí? Ese cuadro está en la pared desde toda la vida, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Sí? Siempre compré esta marca de fideo, ¿por qué voy a probar otra? Los políticos siempre fueron así, ¿por qué voy a esperar que cambien? ¿Sí? La creatividad nos genera una incomodidad de las lindas para que tengamos la posibilidad de generar los cambios a esas cosas que siempre fueron, pero cuyo porqué ya no existe más, como en el ambiente del que les hablaba hace un rato. Si yo tenía un espacio, porque tenían niños que tenían 3 años, 2 años, 5 años, y se arrastraban por el piso y dibujaban con crayones y construían cosas, y a mí me gustaba compartir ese tiempo con ellos, o no tenía otra posibilidad de compartir porque no había más espacios y quería compartir ese tiempo con ellos, o debía hacerlo o necesitaba hacerlo. Y si esos niños crecieron, ese por qué no existe más. Entonces, ¿qué voy a dejar ese ambiente así porque siempre estuvo así? Y no,
lo puedo cambiar. Como puedo cambiar un montón de cosas. La creatividad es algo con lo que nacemos o es una potencialidad que tenemos para desarrollar. Y este pequeño vivo con los que vamos arrancando a darle esta nueva dinámica a la página y a la cuenta y a la propuesta de Oliphant, en este caso tuvo que ver con algo surgido de mi experiencia de la mano de un día súper importante por el tema que implica, que es el Día Mundial por la Salud Mental, para darnos cuenta que crear siempre nos hace bien, ¿sí? Porque la creatividad nos mueve de donde estamos y nos hace creer en otros mundos posibles. Pinten, salgan a pintar, vayan a un taller de pintura. Ahora que hay tanto taller de cerámica, vayan a un taller de cerámica. Escriban, hagan, bueno, ya les voy, cuando les suba los ejercicios, van a ser ejercicios todos centrados para sus casas, pero también sean creativos ahí. Y llévense ese cuadernillo de ejercicios que son para cosas que tienen que ver con nuestra casa, llévenlo a otros aspectos de sus vidas. La creatividad es una hermosa herramienta, una hermosa capacidad que tenemos para que vivir sea una experiencia mucho más linda, para que nuestra casa sea un lugar mucho más cómodo, porque nosotros nos vinculamos más y mejor con eso. Bueno, nos vemos la próxima. A la gente de YouTube, bueno, muchas gracias por ver este video. A la gente de Instagram, espero que a medida que lo vayan viendo lo disfruten. En los dos les pido y los invito a que dejen sus comentarios, así también empieza a ser un espacio de intercambio y de conocer distintas perspectivas. Y bueno, nos vemos la próxima. No sé cómo se corta esto. Siempre me pasa lo mismo. A ver. A ver. Bueno. Todo este rato va a ser para que se rían un poco de cómo no puedo cortar el video. Voy a cortar el